Padrísima, ¿no? ¿Les gustó? Muy bien. Aquí estamos. Y Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Nos has vuelto a reunir una semana más, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos elevar nuestras voces para agradecerte, Señor, por todo, Padre. Gracias por reunirnos aquí para buscar tu rostro, conocerte más. Venimos, Padre, dispuestas a recibir todo lo que tienes para cada una de nosotras. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para recibir el mensaje. Padre mío, no dejes que salga de mí ninguna palabra que tú no respaldes. Llévate, Señor, todos los estorbos que puedan impedir que tus hijas reciban, Padre. Llena nuestros corazones con tu palabra, edifica a nosotros, a ti y solo a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por ahí hay un ruidito de algún teléfono. ¿Apagas, Berta, porfa, tu celular? Ok, ya no hay ruido. Ahorita sí tenemos que cuidar un poquito del mensaje porque quiero que quede bien para cuando ya se suba. Les estaba comentando que vamos a tener ya nuestro canal de YouTube para que cada una de nosotras podamos abrazar ese canal, poner me gusta, suscribirte y poder compartirle a nuestros familiares, ¿no? A nuestros amigos o a muchas personas el mensaje que aquí recibimos, que bueno, que pueda también ser de edificación para muchas otras personas. La clase de hoy que vamos a ver es la clase número 9. La casa de vida nuestra es la casa de vida número 70. El tema que vamos a ver hoy es ¿qué nos pasó con la caída de Adán? Y es un tema que muchas podemos decir de que ya lo dominamos, pero de verdad ayer que estaba yo preparando el mensaje, nos damos cuenta de una riqueza que Dios nos da, porque un pasaje lo puedes leer muchas veces y Dios te da muchas interpretaciones aplicado a la situación que estás pasando en ese momento. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema. ¿Qué nos pasó con la caída de Adán? Y es algo muy profundo lo que hay ahí, y vamos a ver el verso clave, 1 Corintios 15, del 21 al 22. Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y este pasaje me encanta como pasaje, como verso clave, porque tenemos una consecuencia del pecado, pero también tenemos una esperanza en Cristo. Entonces no nos quedamos estancados ahí en decir, híjole, qué mala onda que pasó esto, sino que bueno, pasó y hay una consecuencia y estuvimos sin escuchar la voz de Dios durante muchos años hasta que luego ya ahora Jesucristo nos vuelve a abrir ese acceso al trono de la gracia de Dios. Bienvenida, Lupita, qué bueno que estás acá. Entonces, verso clave, 1 Corintios 15, 21, 22. La muerte entró ¿por quién? Por un hombre. Este hombre fue Adán, que son Adán y Eva. Y también la resurrección de los muertos entra a través de Jesucristo. Entonces, en Cristo vamos a ser vivificados. Aunque en la maldad entró, también nosotros tenemos esperanza en Cristo. ¿Qué nos pasó con esta caída de Adán? ¿Cuál es el objetivo de la lección? Chequen a dónde queremos llegar. El objetivo de la lección es conocer las consecuencias que trajo a la humanidad el pecado de Adán y la restauración y la transformación que nos brinda solo el Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí siempre hay palabras claves.
siempre tenemos palabras claves que quiero siempre recalcar. Por ejemplo, esto de que conocer las consecuencias que trajo a la humanidad el pecado de Adán y la restauración. ¿Pero qué es restauración? Restauración es volver al estado previo, pero mejorado, ¿sí? Es un estado puro, sin daños y sin complicaciones. Este estado fue dañado por la desobediencia. Sin embargo, aunque fue dañado por la desobediencia, Dios viene a restaurar. ¿Pero qué significa restaurar entonces? Restaurar significa, denme chance que están entrando varias ahorita. Ok, entonces, restaurar significa volver al estado previo. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿no? Ellos vivían en una vida abundante, en una vida sin limitaciones, escuchando la voz de Dios a diario, tenían una relación padrísima, ¿sí? Que fue dañada por la desobediencia. Pero entonces Jesucristo, cuando ve que esto ya se echó a perder, Dios te vuelve a ti y a mí al estado original, pero puro, sin daños. O sea, Él te limpia del pasado de tus ancestros, del pasado de nuestros padres originales, pero también te da acceso directo al trono de la gracia a través de su propia vida. Pero tuvo que haber un sacrificio para que tú y yo hoy tengamos esa relación cercana con Dios. Pero no solo restaura a Jesús, sino transforma. O sea, hay una transformación que nos brinda solo el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es una transformación? La transformación es un proceso de modificación, o sea, que tenemos que modificar el hombre que anteriormente éramos. Con Cristo tenemos que ser totalmente diferentes. La gente que nos llega a conocer tiene que ver que hay algo en nosotros diferente a raíz de que nosotros tenemos esta cercanía con Dios. Entonces es un proceso de modificación, pero manteniendo tu identidad, porque sabes una cosa, cuando tú fuiste creada, cuando tú fuiste formada, tienes una identidad que Dios te creó. Y entonces mantienes tu identidad, pero fuiste creada por Dios con un diseño único. No hay otra más igual que tú. Tienes propósitos específicos. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Porque Dios te dio un propósito específico. Tú eres de gran valor para Dios. Eres más fuerte de lo que tú crees, porque muchas veces consideramos nosotros que somos débiles, ¿me entiendes? Pero todo esto está en la mente y en los estorbos que de pronto el enemigo pone en tu mente. Pero tú tienes la capacidad, por eso este pasaje tan importante de Filipenses 4:13, que ahí te dice en el Nuevo Testamento, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. O sea, yo no puedo hacerlo, pero en Cristo todo puedo hacerlo. Y ahí no hay limitantes, sino habla de una totalidad. Nosotros, como hijas de Dios, ya somos luz en lugar de tinieblas. Donde nosotros estamos, tiene que estar la luz de Cristo. Soy hija creada en el amor eterno de Dios para cumplir mi propósito en Él. O sea, yo sola no puedo cumplir mi propósito. Mi propósito tiene que estar mancomunado con Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Desde que Adán pecó, la humanidad o la vida humana y la vida en el planeta quedaron contaminadas. Esto es el meollo del asunto. O sea, cuando ellos pecan, entonces ya se contamina. Algo que estaba totalmente limpio ahora se contamina. Ya entra la corrupción y la muerte. Ahí es donde por primera vez ya existe la muerte a través del pecado. Ellos pecaron y empezaron a contar sus años, ¿me explico? Porque a partir de ahí ya empezó a haber muerte en todas las áreas, en los animales, en las plantas, en el hombre, porque la maldición le cayó a todo, repercutió en todo. Tomaron autoridad sobre la creación. Esta condición ha pasado de generación en generación hasta hoy. La gloria y la perfección divina desaparecieron. Ellos vivieron anteriormente en pura gloria, pero
no es fácil imaginarnos todo lo que perdimos a través de esta decisión, porque la vida son decisiones. Y entonces esto nos trae a la mente que también nosotros vivimos día a día tomando decisiones. Hoy tomaron ustedes la decisión si se conectaban o no se conectaban. Hoy tomaron ustedes la decisión de cuál fue la prioridad. Por eso están aquí, porque fue una decisión, ¿me explico? Pudieron haber decidido no estar. Hay más mujeres en este grupo que todavía no han decidido conectarse. Posiblemente se conecten más, posiblemente ya nos quedemos las que estamos, pero la vida son decisiones, pero estas decisiones son vida o son muerte. Y cuando tú tienes la decisión correcta, tú vas a crear vida a tu vida y a tu entorno, porque muchas veces nosotros, las decisiones que tomamos son influencia también para nuestras familias. ¿Sí? Entonces, hay que tener esto muy claro. ¿Qué produjo ese pecado original? ¿Qué es lo que produjo? Dios nos ama tanto que proveyó la única salida para poder retornar nuevamente a Él. La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La caída de Adán. La caída de Adán y Eva fue multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? Que va a repercutir en todas las áreas, o sea, no solo un área específica, sino en muchas áreas. Trataremos de enunciar sus efectos principales y pidamos al Espíritu Santo que nos muestre a cada uno, en lo personal, aquellas áreas donde la redención aún tiene que alcanzarnos. Nosotros no somos seres perfectos. Y como no somos seres perfectos, siempre tenemos un pegón en algún área de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios a través del Espíritu Santo, que nos muestre cuáles son las áreas que debemos de ser transformadas para que tengamos una redención. ¿Qué significa redención? Redención es salvación, o sea, que te rescaten, que te saquen. Punto número 1. Separación de Dios. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios. Chequen esto. Imagínate, visualízalo, a Adán y Eva que disfrutaban de la presencia de Dios. Había una cercanía, no había ninguna maldad, no había ningún pensamiento que echara a perder nada. Vivían desnudos pero limpios, sin impurezas, sin malos pensamientos. Era una relación que tenían directa. Adán y Eva tenían una relación directa con Dios. Podían hablar con Él en el momento que quisieran. Si tenían una duda, Dios, ¿qué me aconsejas o qué podría yo solucionar en esto? Y tenían el acceso directo ahí con Dios. Pero cuando pecaron, esto se corta. O sea, ya no puede seguir así. A partir de ese día, la voz de Dios les causó, fíjate, antes era protección, cobertura y cuidado. A partir del pecado, cuando escuchan a Dios, la voz de Dios les causa temor, les causa vergüenza y se escondieron de su presencia. Vamos a ver qué dice Génesis 3 del 8 al 10. Vamos a ver Génesis 3 del 8 al 10. En Génesis 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Pero ¿por qué le pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando le hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Yo me pregunté, bueno, más bien lo que quiere decir ahí Dios es que lo confronta. ¿Me explico? O sea, realmente cuando le dice, ¿dónde estás tú? Es como, ¿por qué te escondes? ¿Me explico? Si tenemos este vínculo de cercanía y no había ningún tropiezo, ahora, ¿dónde estás tú? Y él respondió: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahí entra por primera vez en la historia de la humanidad el miedo.
que fue producto del pecado. ¿Cuántos hemos experimentado el miedo? O sea, yo creo que todos. Y el miedo es horrible, es una sensación que no es de vida, sino de muerte. No es de esperanza, sino de pesimismo. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros experimentamos el miedo, es algo que no edifica. Pero entra el miedo a través del pecado. Por primera vez ellos sienten temor, ellos sienten miedo y luego se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué significa esto? Que no tienen cobertura. Ya se los había comentado anteriormente. El que ellos estén desnudos, estamos hablando más allá de la cobertura física, que estaban desnudos sin ropa, que efectivamente estaban desnudos sin ropa, pero que eso no creaba ningún conflicto anteriormente porque no había maldad en ellos. Pero después, cuando ya entra el diablo, la tentación, y se consuma, entonces a partir de ahí ellos se sienten vulnerables. ¿Me entienden? Y empiezan a experimentar que estaban desnudos. Y entonces, por primera vez también se esconden. Se esconden es querer ocultar algo que está a la vista. Entonces, imagínate todas las sensaciones y todas las experiencias que ellos empiezan a vivir a raíz de que pecaron, porque ya las cosas son diferentes a través del pecado. Por eso, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos da esperanza contra esperanza. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Es un tema interesante porque este tema, para muchas de las que apenas están en los primeros pasos, es conveniente que se sepa, ¿verdad? Cuál es nuestro origen, por qué llegó el pecado, por qué nosotros experimentamos en este tiempo de pandemia tantas situaciones, porque el temor ha gobernado a la ciudad, al país y al mundo entero. Cuando nos sentimos incapacitados de poder solventar y solucionar este problema de esta pandemia mundial, pues recae en que nosotros estamos vulnerables y hay temor. ¿Temor a qué? A lo desconocido. ¿Temor a qué? A ser infectados. ¿Temor a qué? A que no sea una infección que pueda controlarse, sino que vaya más allá. ¿Cuántas personas han experimentado esta misma enfermedad solo de aquí del grupo? Aquí en el grupo tenemos personas que han sido infectadas por COVID, ¿sí? Pero gracias a Dios están aquí, están vivas todavía. El poder de la oración las sostuvo y las sostiene y todo. Pero hay muchas personas que no pudieron librarla, ¿no? Entonces son consecuencias totalmente diferentes. Pero todo esto es ocasiona más bien ese miedo, ese temor. Hoy el ser humano sigue escondiéndose de Dios. Checa por qué. El ser humano, si anteriormente estamos viendo que Adán y Eva se empiezan a esconder de Dios cuando pecan, ¿por qué el ser humano se esconde actualmente? Vemos tal vez nosotros en nuestros hijos, que a veces no son muy abiertos, ¿no? Y cuando quieres agarrar un celular y te dicen, ¿qué quieres? ¿No? Porque tienen sus cosas ahí. ¿Y qué son esas cosas que no podemos ver nosotros? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué lo esconden? O sea, yo soy tan transparente de verdad con mis aparatos de celular que todo el mundo se sabe hasta mi contraseña. La agarran, o sea, me agarran el celular cuando se les da la gana y yo les pregunto, si yo soy tan amplia con todos ustedes en poder proporcionarles a todos, pues mi herramienta, si la van a utilizar, pues úsenla. Quieren usar mi computadora, pues también úsenla. Quieren usar mi celular, úsenlo. Soy transparente, no les estoy escondiendo absolutamente nada. Pero ¿por qué escondemos? Escondemos cuando hay pecado. Escondemos cuando hay algo ilícito. Escondemos cuando hay algo que no queremos que los demás se enteren porque nos van a juzgar. Y si nos van a juzgar, entonces, ¿por qué nos van a juzgar? ¿Qué estamos haciendo, bien o mal? Entonces, hoy el ser humano sigue escondiéndose de Dios en lugar de correr la condición sana, buscarlo, buscar de Dios. Dios sabe todo acerca de nosotros.
O sea, realmente esto es más que cualquier otra cosa, es un trámite, porque realmente Dios conoce nuestras emociones, Dios conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, así de, para ponerlo para pronto, ¿no? O sea, realmente no le podemos esconder absolutamente nada, simplemente es un requisito, ¿no? De que tú te sujetas y te sujetas a Él, y entonces al sujetarse a Él te abres con Él y le dices, Señor, aquí estoy y confieso esto y aquello y esto otro, ¿no? Pero realmente Dios ya lo sabe todo. Entonces, en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esto corrobora lo que acabo de decir. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y más adelante dice, si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a o sea, donde tú estés, para él no hay nada que se le esconda. Además de perder la relación con Dios, el ser humano quedó afectado intelectualmente y emocionalmente. Por eso es que es sabio pedirle a Dios cada día de tu vida que te dé sabiduría, ¿no? Para que tomen las decisiones correctas, para que no vayas a errar, para que no hagas lo contrario a su voluntad. Y tenemos que tener esto bien, bien claro, porque si no, intelectualmente estamos nosotros afectados y emocionalmente estamos afectados por el origen del pecado. Y entonces el entendimiento está entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? O sea, que está en tinieblas, que está en obscuridad, que tiene tristeza, que tiene pesadumbre. Muchas veces estas son emociones, pero todas estas emociones son provocadas por el mismo pecado, el pecado de nuestros ancestros y el pecado nuestro. En Efesios 4:18 dice, tienen la mente llena de obscuridad, para que vean más o menos cómo está nuestro antecedente. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque Dios te ofrece una opción, Dios te ofrece una oportunidad, pero muchas veces nos alejamos, ¿no? Muchas veces no aceptamos esta invitación. ¿Sabes a cuántas personas yo he invitado a este estudio? Y hay personas que me dicen, sí, más adelante, Xiomara, más adelante yo creo que sí, sería padrísimo, pero más adelante. Y ahí Dios está viendo que están rechazando la palabra. Y entonces tú lo que haces es sacudirte las sandalias, ¿no? Y el polvo quedará como testimonio de que tú hablaste con estas gentes, que les diste esa oportunidad de un nuevo nacimiento, pero que la rechazaron. ¿Vamos claro hasta acá? Ahora, ¿cómo es que gobierna el diablo? El diablo te va a gobernar a través de mentiras y a través de engaños. O sea, él no te va a hablar de frente y él no te va a hablar con rectitud. Él te habla con todo lo oscuro. El diablo quiere lesionarte en tus emociones y en tus pensamientos y muchas veces en tu propia identidad, robarte tu identidad, tu capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de elegir correctamente. Entonces, no teniendo a Dios, nos apartamos de la verdad y comenzamos a envanecernos en nuestros propios razonamientos. Y eso es un motivo de mucho cuidado, chicas. Cuando es nuestro razonamiento el que está y no tomamos en cuenta a Dios, es un hecho que vamos a equivocarnos. Es un hecho que vamos a tomar decisiones incorrectas. Cada mañana, cada despertar, lo que tienes que hacer tú es, Señor, esta es mi agenda, la pongo en tus manos, Señor. ¿Me explico? Y el mismo Dios te va a prevenir si hay alguna situación en la que tú vas a correr peligro o algún ser querido tuyo o lo que sea. Porque si tú lo estás tomando en cuenta, Él te toma en cuenta a ti. Hay una ley de reciprocidad en eso. ¿Me explico? Entonces, si buscas de Dios, Él no deja las oraciones vacías. Él te responde. Vamos a ver 1 Corintios 2:14.
No la veo. A ver, ¿alguien por ahí me ayuda a buscarlo, por favor? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, tremendo. Muchísimas gracias. ¿Sí quedó claro? Solo Cristo nos restaura la relación con el Padre, quien nos salva y nos hace justos por la fe. Y a partir de ahí nos ayuda a renovar los pensamientos, las convicciones, las actitudes por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. O sea, nuestra tirada es tomar en cuenta a Dios para que Dios sea el que se haga cargo de cada situación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que seamos justos nosotros, pero a través de Cristo alcanzamos la justicia. El único justo ha sido Jesús aquí sobre la tierra. Entonces Él se pone, delante de ti cuando habla al trono de la gracia de Dios y Él te representa. Él es tu abogado, Él es tu defensa, ¿me entiendes? Ese es el punto número 1. Punto número 2. Otra de las cosas que ocasiona este pecado original del paraíso es muerte espiritual y por ende hay una muerte física. Si hay muerte espiritual, también por ende puede haber una muerte física. El pecado destituyó de la gloria de Dios. Fíjate, el pecado nos destituyó. ¿Qué significa destituir? Destituir significa que nos expulsó. Destituir significa que nos separó. Destituir es que te castigó. O sea, el pecado entonces nos expulsó, nos separó, nos castigó de la gloria de Dios Santo. Nos privó de la posición correcta que ya teníamos ante Él. Adán y Eva, visualiza esto. Adán y Eva eran inocentes. Cuando ellos estaban en el paraíso, Adán y Eva eran inocentes. No había corrupción en ellos, no había maldad en ellos. Eran perfectos en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque ellos fueron creados bajo el diseño de Dios. Entonces, ellos no tenían ninguna cosa que estorbara esa relación perfecta con el Padre. Y esto es lo que de pronto a nosotros nos hace ruido, que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Por eso hubo pecado, porque buscamos más allá y a veces no estamos necesitando más allá de lo que ya tenemos y queremos ambicionar y ambicionar más cosas, ¿me entiendes? El diablo sembró en ellos la necesidad de experimentar cosas nuevas. Adán y Eva desconocían el mal, solo habían conocido la vida abundante. ¿Sabes una cosa? Si ellos no hubiesen pecado en aquel entonces, hoy día no existiría la muerte. La muerte fue producto de ese pecado. Ellos vivían en vida eterna, disfrutaban de una naturaleza perfecta. Los animales no se iban a morir nunca, ni la vegetación. O sea, todo estaba perfecto, estaba servido en la mesa. Y cuando Dios le dice a Adán y Eva, ¿sabes qué? Quiero que a partir de hoy te hagas cargo del paraíso, tú vas a administrar, tú les pones los nombres, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Pero este árbol no te acerques, porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No te acerques. ¿Me entiendes? Y entonces ellos vivieron durante mucho tiempo, vivían bien, obedeciendo esto y teniendo una comunión cercana con Dios. Pero al pecar cambió su naturaleza de santa, porque era una naturaleza santa, a una naturaleza pecadora, misma
que hoy día hemos heredado tú y yo y nuestros descendientes. O sea, nosotros ya venimos con una naturaleza de pecado. Murieron ellos espiritualmente y por ende físicamente. Murieron ellos, pero también morimos nosotros. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que trae el pecado? Muerte. El alma que peca se muere. Pero más adelante dice en el 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a ver qué dice Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos. O sea, por ese pecado original de Adán y Eva nos arrastró a toda la humanidad, a todos los hombres. De la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de la vida. La justicia viene a través de Jesucristo. Con Adán tenemos la consecuencia de la muerte y con Jesús tenemos la consecuencia de vida eterna en Él. Para que podamos tener esa vida eterna, tenemos primero que abrirle nuestro corazón a Él para que Él entre a nuestras vidas. Y el verso 19 dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso los que ya estamos en Cristo nos llamamos justificados, porque somos justificados a través de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? De ser hijos de Dios pasamos a ser hijos de desobediencia. Qué feo, ¿no? Hijos de la ira. Hijos culpables, condenados, sentenciados a una muerte eterna. Sin Cristo así es. Por eso es que tenemos que preocuparnos tanto por los familiares que no están en Cristo. Porque entonces, según lo que dice este pasaje de la Biblia, las personas que no están en Cristo están muertos en una muerte eterna, en una bancarrota espiritual. Vamos a ver qué dice Efesios 2:3. Todas nosotras vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo se refiere a cuando una persona no está en Cristo, porque vives en base a tu necesidad carnal. Lo que te guía es tu carne, no el espíritu. Y entonces todo lo que haces es actuado por los deseos de tu carne. ¿Sí? Cuando Adán le dio la espalda a Dios y creyó las mentiras de Satanás, él y toda la tierra pasaron a estar bajo el dominio del diablo. Humanos, animales, plantas, todo esto es lo que les mencionaba. Todo empieza a morir. O sea, para que tú ya te has dado cuenta, ¿no? De que a veces ves una plantita y si no la riegas se marchita y se muere. Bueno, pues cuando estaban en el paraíso nada moría, todo estaba verde, todo tenía frutos grandes, fuertes, deliciosos. Hoy día te das cuenta que a veces agarras un arbolito y ya los frutos salen como medio secos, ¿no te ha pasado? O sea, ya hay mal, la maldad está sobre la tierra, porque aunque están sembrados estos árboles en tierra, ¿me entiendes? Pues, ¿qué es lo que tienen? Ya tienen la muerte sembrada ahí. La creación gime hasta hoy esperando entonces la resurrección. Esta es la esperanza que tenemos todos ahora. El retorno de Cristo para que nos libere finalmente del dominio físico de la muerte. Romanos 8:22. ¿Quién me lo quiere leer?
¿No lo tienen por ahí? Toda la creación gime a una, dice. A una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién gime? Toda la creación. Todos padecemos, todos estamos sufriendo. Lo más grave es que sin Cristo el ser humano queda en estado de separación de Dios por toda la eternidad. Recibamos la vida eterna que nos ofrece Cristo por gracia y compartámosla a los que nos rodean. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Esto es lo que le espera a todas las personas que no están en Cristo. Punto número 3. Punto número 3, medio ambiente en maldición. Ahora también el medio ambiente también está en maldición. A consecuencia de la desobediencia entraron diferentes tipos de maldiciones. En Génesis 3 vamos a leer qué dice en el versículo del 17 al 19, y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra es cuando mueres y te entierran. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y al polvo volverás. Entonces, esta es la consecuencia del pecado. Esta es la consecuencia de que ahora ya una persona para poder subsistir necesita trabajar, pero muchas veces padece, muchas veces sufre. O sea, cuando estás en un trabajo, a veces no te tratan bien, a veces las cosas no se te facilitan. En el paraíso todo estaba padrísimo, no había necesidad de nada más. Todo estaba peladito y en la boca solamente para usarlo, ¿no? Imagínate cómo se entretenía Adán para ponerle, a ver, le vamos a poner jirafa porque tiene el cuello alto. Le vamos a, o sea, esos eran los trabajos y se deleitaba en su mujer, ¿no? Y comía lo que se le daba la gana. Ay, mira, este fruto se me antojó hoy y ahora esto. O sea, todo estaba al alcance de su mano. Cuando quería hacer una consulta con Dios, ¿qué pasó, mi amor? O sea, ¿qué te pasa? Es que quería platicar contigo porque estoy aburridito. No se aburrían, de hecho. O sea, todo estaba peladito y en la boca. Sin embargo, a través del pecado llegó la muerte, llega la necesidad, llega la escasez, llega el sufrimiento, llega el padecimiento. Muchas veces te das cuenta de que no tienes clientes y pasa una semana y dices, ¿dónde? ¿Cómo le voy a hacer para sacar estos gastos hoy? Porque no tengo, ¿me entiendes? El dinero. Ahora es con el sudor de tu frente. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo veo yo el panorama? ¿Débiles? ¿Quién se ha sentido débil alguna vez? Yo. ¿Indefensos? ¿Sin Dios? ¿Sin esperanza? Tendrían ahora que satisfacer sus propias necesidades con sus propias fuerzas cada quien y con sus propios recursos. Empezó la lucha interna de la tentación. O sea, tienes una tentación y diario estás luchando para combatir esa tentación cada día de tu vida. Tienes que luchar contra el pecado que anda acechando. Empiezan los pleitos, a veces ni siquiera los provocas. ¿Te has fijado eso? Que dices, híjole, ni abrí la boca y ya me comieron, ¿no? O sea, ni abrí la boca. ¿Pero por qué? Porque el pecado anda acechando, como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces aparecen de a gratis los pleitos, aparecen de a gratis enemistades, personas que, híjole, que ni siquiera has visto y de pronto a alguien se le ocurrió hablar de ti. Empezaron los celos, las contiendas, el control.
yo te quiero controlar a ti, ¿me explico? Las envidias, la ira, la depresión, los homicidios, los adulterios. O sea, no quedar conforme con lo que ya tienes. Si ya tienes un hombre o ya tienes una mujer y de ahí hiciste un pacto para toda tu vida y luego te quedas ahí con que siempre tú no fuiste suficiente para esa persona. Todo lo que hay en el reino de las tinieblas es todo eso. Las opciones para hacer el mal ahora son ilimitadas, cada vez son más ilimitadas. Cuando Adán y Eva solo tuvieron un pecado. Y de ese uno, mira todo lo que se ha generado. El primer hijo de Adán y Eva, fíjate, el primer hijo de Adán y Eva, Caín, asesina a su hermano Abel. Y esto, ¿cómo se habrá sentido esta pobre mujer, a Eva? ¿Cómo se sintió? Que por una decisión que tomó de seducción, porque fue una seducción lo que hizo la serpiente con ella, la sedujo y ella no supo decir no. La sedujo y no pudo decir no. Y luego ver, porque cómo nos duelen los hijos a nosotras. El hecho de tener un hijo del vientre o no del vientre, porque podemos haberlo adoptado y es nuestro hijo y lo amamos. ¿Me entiendes? O sea, que le pase algo a tu hijo, que le pase algo a tu hija. ¿Cómo duele? Imagínate tú que te das cuenta que de tu propio vientre tienes 2 hijos y que uno de tus hijos mata al otro. Y esto es consecuencia de esa mala decisión, de ese pecado que cometió. Surgieron además las enfermedades. A partir de ahí, no había enfermedad en el paraíso. Y a partir de ahí empieza a surgir enfermedades. El paraíso, todo el tiempo no era necesario la lluvia porque la vegetación estaba padrísima, los frutos. Y entonces empiezan, a partir del pecado, empieza la sequía. Empiezan las pestes a crearse. Muchas pestes arruinan las producciones agrícolas, muchas pestes arruinan lo que siembras. Bueno, pues todo eso llegó a partir del pecado. La humanidad quedó a merced del diablo, porque ¿quién es el que gobierna y domina la tierra? Pues el diablo. Él es el que está gobernando el mundo. Y de su propia naturaleza pecaminosa, de eso es de lo que nos está embarrando. Por eso necesitamos a un Salvador. Vamos a ver Gálatas 5:19, del 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí te dice la palabra de Dios, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Los que practican tales cosas, ¿qué es lo que dice? No heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿a dónde van? Está clarísimo. Así es. Entonces, ¿dónde van? Al infierno. No queremos que nuestros seres queridos se condenen. Por eso es tan importante hablar de este plan de redención a través de Cristo. Solo Cristo nos redime de las maldiciones de desobediencia y nos arranca de la autoridad del reino del mal. Solo necesitamos a Cristo porque realmente en nuestras fuerzas es imposible. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate nada más esto. Está hablando en tiempo pasado. Nos redimió. ¿Qué significa esto? Que para ti y para mí tiene que ser algo muy importante porque está en pasado. Quiere decir que está hecho. Que no vamos a esperar a que Jesús lo haga y que para eso tengamos ya la salvación, sino que está en pasado. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él agarra esa maldición que te correspondía a ti y que me correspondía a mí y que le correspondía a Adán y Eva, y hoy día estamos nosotros libres de eso. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y permitirle a Él que viva en nosotros, que entre en nosotros. Y nos promete, si lo hacemos, cielos y tierra nuevos. Y al final de los tiempos tendremos eso. Punto número 4. Pérdida del propósito divino. ¿Cuál consideras que es el propósito máximo para la humanidad? ¿Conocer y glorificar a Dios con todo lo que somos? ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? Hemos sido comprados por precio. Aquí está la solución. O sea, hemos dado el planteamiento del problema, pero aquí ya venimos aterrizando cuál es nuestra solución para ti y para mí. Hemos sido ya comprados por precio y al precio más caro. Glorifica a Dios con tu cuerpo, con tu espíritu, los cuales son de Dios. En el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, también tienes que entregarle tu cuerpo y también tienes que entregarle tu espíritu. ¿Tu cuerpo qué quiere decir? Que si tu carne te propicia a que peques, tú no peques. ¿Me explico? Tienes que tener dominio propio. Pedirle a Dios que te dé dominio propio. Y con tu espíritu, con tu espíritu, ¿de qué estamos hablando? De sentimientos, de pensamientos, de emociones, las cuales también son de Dios. Y si estos sentimientos y estos pensamientos están lejos de Dios, tienes que entregárselos a Dios para que Dios los transforme. Amar a Dios es el meollo de lo bueno, es lo satisfactorio para tu vida. Lo opuesto es tu ego. Deja tu ego a un lado, porque el ego es el que quiere gobernar. Pero si tú dejas que sea Dios quien gobierne, entonces ya el ego no tiene cabida ahí. El egoísmo nunca quiere agradar a Dios, sino a sí mismo. O sea, cuando tú estás teniendo comportamientos egoístas, siempre estás pensando solo en ti y nada más que en ti. De ahí surge entonces la rebeldía, la desobediencia, la idolatría. Pecar es oponerse a Dios, transgredir su ley, no tomarla en cuenta. El ser humano sin Cristo está incapacitado para hacer lo que le agrada a Dios. Por eso necesitamos que el Evangelio de Cristo nos sea revelado. Por eso cuando oramos, hablamos mucho de revelación. Señor, revélate ante nosotros. Que lo que no vemos a nuestros ojos, Señor, tú nos lo enseñes, tú nos lo instruyas. Cuando oramos por nuestros hijos, decimos, híjole, Señor, pon colirio en sus ojos, que llegue la revelación. Y nosotros mismos también necesitamos que llegue la revelación. Esta revelación es una promesa que ya la tenemos a partir del nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, ya podemos acudir a eso. Para volver a Dios, Él mismo tiene que alumbrarnos el entendimiento. Solo así nos quitaremos del trono de nuestra vida y lo colocaremos a Él. Porque a veces estamos pero bien puestos en el trono y no queremos que nadie nos mueva. Nuestra palabra es autoridad, ¿no? Y no dejamos que nadie más opine porque es mi autoridad. Para cumplir su propósito y voluntad debemos dejar de que sea Dios el que actúe. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, aquí hay una promesa de lo que, como consecuencia de la obediencia a Dios, nos está hablando de que vamos a resucitar en el día postrero. Nos habla de una esperanza de vida más allá de la vida natural, de una vida eterna espiritual. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú y yo somos de Él, somos por Él hechos y somos para Él y vivimos para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Punto número 5.
estamos hablando de muchos problemas, ¿no? Tenemos que dar el antecedente y tenemos que llegar a una conclusión. La conclusión está en el punto número 5, que es la salvación, la única salida. Necesitamos tú y yo ser salvados. No podemos salvarnos solos. Entonces, habiendo conocido la condición en que quedamos por el pecado de Adán, comprendemos ahora nuestra necesidad de ser salvados. Necesitamos un Salvador. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Por ello, el Padre envió a su Hijo a llevar a cabo el plan redentor por su gran amor hacia nosotros. Vamos a ver qué dice Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este punto del temor es un punto que le preocupa mucho a Dios, y tanto le preocupa mucho que ayer estaba yo checando en internet que habían unas personas que estaban fundamentando esto. Hay 365 no temas en la Biblia. ¿Por qué Dios nos pone no temas 365 veces? Uno para cada día del año. O sea, imagínate, no temas. ¿Y por qué pone esto? Porque hay palabras que se repiten 20, 30, 40, pero esta 365, ¿por qué? Y no es 365 pasajes, que es lo que decían ayer y había una controversia ahí de lo que yo estaba leyendo. No es que sean 365 pasajes, sino son 365 veces que en la Biblia se menciona no temas. Y dice un cuate, y venía un pilón por ahí que eran 366. ¿Sabes por qué? Porque hay años bisiestos. Y en el año bisiesto es un día más. Y entonces son 366. A Dios no se le escapa nada. Absolutamente nada se le escapa. Pero entonces, ¿por qué nos pone no temas para cada día de la semana, cada día del año? Uno para cada día del año y 366 para cada año bisiesto. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, del 8 al 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí tienes tú la garantía de saber de que tú eres salvo. Porque si tú haces esto, que confieses con tu boca, que lo escuches, que lo verbalices, serás salvo. Porque dice, con el corazón se cree para justicia, o sea, que lo sientes en tu corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca lo confiesas, ¿por qué? Para que los demás escuchen que tú también estás confesándolo, que estás creyéndolo. Y muchas veces lo que nosotros confesamos va a servir de bendición para otros que posiblemente no han hecho ese paso de obediencia, pero que tenemos que hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo somos salvos? La pregunta del millón. ¿Cómo somos salvos? Sencillo, confesando a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, creyendo con el corazón que Dios lo resucitó de los muertos para perdonar nuestros pecados y así nos otorga la vida eterna. ¿Ya has hecho esta confesión con todo tu corazón? Lo hicimos la semana pasada. Pero cada día que tú confieses que Jesús es tu Señor, puedes repetirlo cada día de tu vida. Que reconoces que Él resucitó por ti, porque al resucitar es la victoria de que todo fue consumado.
¿Ya has hecho esto entonces? Si estás seguro de ser salvo, decláralo ahora mismo. Con el pasaje que les di, Romanos 10, del 8 al 10. Al hacerlo, el Padre te hará nacer de nuevo, y ese es el nuevo nacimiento que necesitamos todos nosotros. Regenerándote, te va a hacer una regeneración espiritual. Ya no vas a ser la misma persona pecadora. Dios te regenera, te limpia con hisopo. Tus pecados negros son más blancos ahora porque ya no hay pecado en ti. Y entonces, ahí viene la otra parte, que entonces te envía Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Apoyarte durante todo este tiempo en la tierra. En el tiempo en que está gobernando el enemigo, la faz de la tierra, el Espíritu Santo es tu ayuda idónea. El Espíritu Santo, cuando tú ya confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, empieza a vivir ya dentro de ti. Y Él derrama todo su amor en ti. Bendito Dios que envió a su Hijo a morir en esa cruz para tomar ese castigo por nuestros pecados y nos dejó el Evangelio para llevar a todos su salvación. Vamos a ver, para concluir, qué dice Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho por su... Muchas personas, chicas, piensan que hacen sus mandas, ¿no? Me voy a ir de rodillas desde aquí, me voy a ensangrentar hasta llegar a la basílica, me voy a ir, o sea, estas cosas no son necesarias, porque si volvemos a leer, dice, nos salvó en el verso 5 de Tito 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salva por eso, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. Como nosotros somos trinos, también tenemos un espíritu, pero el espíritu, en el momento en que entra Jesucristo a tu vida, entonces tu espíritu se regenera. Aquí lo dice. Hay una renovación de tu espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Tiene una finalidad, para que justificados por su gracia es un favor inmerecido, no por ningún mérito personal, es porque a Él le plació, nada más. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aplicación personal. ¿Cómo vas a aplicar todo esto? Es un tema que muchas de nosotros podemos decir, es que sabes que yo ya lo sabía, pero vale la pena que tengamos esta base, este fundamento para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que una vez que nosotros ya tenemos en claro esto, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos preocupemos también por los seres queridos que no están ahorita en esta salvación. Que nos procuremos poner un poquito en la brecha por ellos. Cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú fuiste librado de las terribles consecuencias de la caída de Adán y hoy vives porque es tu tiempo de conocerlo personalmente para dejar de vivir conforme a lo que creías antes o lo que pensabas antes. Ahora vas a creer en lo que Él te está diciendo. Y la mejor manera de afirmar esta decisión es compartirlo con otras personas. Compartir las experiencias que tú tienes, porque muchas de las que estamos aquí hemos tenido testimonios grandiosos del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y todo esto tenemos que testificarlo. Me acuerdo que uno de los lunes hicimos un día de testimonios que estuvo padrísimo, porque de verdad hay mucho que agradecerle a Dios. Piensa en el vacío que Jesús ha llenado en tu corazón. Piensa que la culpa ya no tiene cabida sobre ti, ya te la ha quitado. Piensa en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que ahora gobierna tu vida.
Y todo eso puedes compartírselo porque por gracia lo recibiste, por gracia lo das también. Vamos a hacer una lista, chicas, de familiares. No sé quién se me ofrece para llevar esa lista, pero voy a necesitar una persona más que lleve una lista. Y en esa lista lo que quiero que hagamos es pongamos el nombre de cada familiar que se haya apartado de Dios o que no conozca de Dios y que nosotros querramos que sean salvos. Y vamos a estar orando por ellos para que en el momento en que nos toque hablar o compartirle las buenas nuevas del Evangelio, su corazón ya esté preparado. Pero todo esto es a través de la oración. Entonces, a ver quién se pone en contacto conmigo para que me apoyen para llevar esa lista. ¿Quién dice yo? No todas, solo una, por favor. No las que ya tienen lista, por favor, porque no quiero sobrecargarlas. Solamente alguien que no tenga lista y que quiera apoyarnos. Una lista que se lleven los nombres de los conocidos. Lo que vamos a poner es, ¿quién está pidiendo la oración? Por ejemplo, Xiomara Barbosa pide por y doy el nombre de fulano de tal. Entonces, así, para que sepamos quién es la persona por que pidió la oración y para quién va a ser la oración. Y yo puedo decir, pues yo quisiera poner 5 personas o yo quisiera poner 10 personas, las que tú quieras, pero que realmente tú te comprometas a darle un seguimiento que posteriormente si quieras seguir compartiendo de ellos, ¿sale? Y Padre, te damos gracias, Dios, por esta revelación que nos diste hoy, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que sin ti, Señor, no podríamos haber redención, Señor, en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar del pecado de Adán y Eva y el pecado de nuestros ancestros, Señor, el día de hoy, Padre Santísimo, nos das la oportunidad de un nuevo comienzo a través del nuevo nacimiento contigo. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber muerto por cada una de nosotras, Señor. Gracias por la redención, porque no es por nuestros méritos, no es por obras propias, Señor, sino porque tú derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, a favor nuestro. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Quédate con nosotras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pongo el tema para cerrar. Y ¿saben una cosa? Jesucristo es el que basta. Jesucristo, solo Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tanto somos los amores, hoy nos acercamos sin temor. Él será lo que anhelé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy.
Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el amor que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo ahora y un futuro. Esperamos su fe. El sol